Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Un día más nos encontramos en Peñíscola, en territorio templario, en ese triángulo mágico que forman los castillos de Peñíscola, Culla y Alcalá de Xivert. ¿Qué formidables secretos oculta este poderoso territorio protegido celosamente por la Orden del Temple? Por cierto, si estás de vuelta para descubrir más misterios del universo, te vuelvo a dar la bienvenida. Y si es la primera vez que nos ves, no dudes en darle a la campanita para recibir cómodamente en tus dispositivos electrónicos todos los nuevos episodios de La Búsqueda. Todo en La Búsqueda, no te lo pierdas. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, conocida por su expresión afrancesada, Orden del Temple, fue una legendaria y poderosa orden de monástica militar fundada alrededor del año 1118 por 9 caballeros franceses, cuyo objetivo primordial era proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén. En esta era, convulsa de cruzadas, sangrientas batallas, victorias y derrotas, la orden creció en poder militar y económico debido, supuestamente, a las donaciones y a las novedosas técnicas financieras que serían uno de los embriones de la banca moderna. Los caballeros templarios vestían mantos blancos con una cruz roja llamada patada, situada sobre el corazón, simbolizando el martirio de Cristo y, tal vez, influenciados por Oriente, poseían una comprensión del hecho religioso, una visión cuasi mística, como una fusión de la espiritualidad sufí musulmana desde la perspectiva de una orden cristiana. Y al mismo tiempo estos caballeros eran como los Navy Seals de la Edad Media, una orden entrenada, experimentada, curtida y valerosa que combatía con determinación en los crueles enfrentamientos armados de la época. Por eso sus servicios eran altamente apreciados en todas las batallas en Tierra Santa y también en las fronteras de nuestro país con los reinos moriscos, como las del Reino de Aragón. Cuentan diversos cronistas y amantes de la historia oculta que durante los primeros años de la orden, los templarios se encerraron en la mezquita de Al-Aqsa, el antiguo templo del rey Salomón, durante nada menos que 10 años, excavando túneles y galerías, con el pretexto de proteger a sus caballos, pero la explicación más lógica es que emplearon tanto tiempo y tanta energía en descubrir las reliquias sagradas del cristianismo y del judaísmo. Reliquias con poderes sobrenaturales, como el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Mesa Esmeralda del rey Salomón, la Lanza de Longinos, la Sábana Santa o incluso el tesoro de los judíos escondido en el subsuelo para evitar que cayera en manos de los romanos en la destrucción del templo en el año 70. ¿Los templarios consiguieron su objetivo y encontraron alguno de estos formidables tesoros? Porque lo cierto es que la orden pasó de contar con muy pocos recursos y unos pocos caballeros a poseer más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo, una gran flota naviera propia con puertos en Marsella o La Rochelle, alrededor de 30.000 caballeros y sargentos, más siervos, escuderos, artesanos, campesinos. ¿Cuál era el secreto de la inagotable fuente financiera de la Orden del Temple para construir semejante imperio de la nada? ¿Fue el tesoro escondido en el Templo de Salomón? ¿O fueron sus innovadoras prácticas bancarias? Lo cierto es que estos aguerridos y austeros caballeros alcanzaron cotas de poder demasiado elevadas a los ojos de muchos monarcas envidiosos. Las tornas cambiaron con la pérdida de Tierra Santa. Felipe IV de Francia, que tenía una gran deuda con la Orden, comenzó a difundir falsos rumores de herejía y diversas blasfemias sobre los templarios. Su estrategia fue presionar al Papa Clemente V para que liquidara a estos presuntos heréticos y poder saldar su deuda por la vía rápida. Y así sucedió. En 1307, numerosos templarios fueron apresados, torturados e inducidos a confesar actos y delitos prohibidos, viéndose involucrados en el proceso unos 15.000 miembros de la orden. Además, sus bienes fueron confiscados por los diversos reinos. Finalmente, el Papa disolvió la orden en 1312. Y antes de que se me olvide, suscríbete a La Búsqueda para estar a la última sobre las rutas que llevan a la verdad, las profecías más alucinantes y misterios tan fantásticos como los de los templarios.
Habíamos dejado a los templarios abandonados a su suerte en 1307. Y nos preguntamos, ¿qué encontró el codicioso rey Felipe IV en la Torre del Temple de París, donde detuvieron al último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay? Nada de valor. Hay quien dice que la Orden había empleado todo su dinero en financiar el impresionante ejército templario de cara a una nueva cruzada. De hecho, Molay se encontraba en Francia para solicitar apoyos de cara a este nuevo proyecto bélico. Pero, según cuenta la leyenda, el servicio secreto templario alertó a Molay de la conjura que se preparaba en toda Francia para un mismo día, a la misma hora, y antes de la redada, unas misteriosas carretas salieron cargadas de la torre de la capital francesa y más tarde su contenido llegó hasta el puerto de La Rochelle. Según confesiones obtenidas bajo tortura a diversos caballeros, 50 caballeros templarios escaparon en 18 galeras, con documentos secretos y los tesoros templarios con rumbo a Portugal y a Escocia. Pero los templarios nunca hacían lo esperado, por lo que resultaría lógico pensar que hubieran lanzado diversos señuelos y que ese fabuloso tesoro, de existir, podría haber sido dividido y escondido en varias localizaciones, o tal vez oculto en una única ubicación secreta que solo supieran los caballeros evadidos, no los torturados. Y es que otras fuentes nos llevan a un lugar donde los caballeros templarios se movían como pez en el agua, como la Sierra de Irta, el territorio templario castellonense del Reino de Aragón, zona fronteriza donde la orden contaba con 3 grandes e imponentes castillos, Peñíscola, Cullà y Alcalá de Xivert, formando un triángulo mágico con diversas poblaciones bajo su vigilante guía, torres, murallas y diversas casas singulares distribuidas entre 12 municipios de la provincia de Castellón. ¿Por qué el Reino de Aragón era amigo de los templarios? En el castillo de Monzón de Huesca, el maestre templario Guillén de Monredón había salvaguardado al futuro rey Jaime I el Conquistador durante su infancia. Posteriormente, tras la conquista de Valencia, Jaime I recurrió al Temple para luchar contra los musulmanes, es decir, el servicio de la Orden del Temple a la Corona de Aragón venía de lejos, y tras la disolución de la misma, renació como la Orden de Montesa. Los mismos caballeros con distintos ornamentos, pero una misma cruz. Y hablábamos de la Sierra de Irta, porque diversos autores localizan en este paraje protegido de 7.744 hectáreas terrestres y 2.448 hectáreas marinas, declarado parque natural, la ubicación del fantástico y legendario tesoro templario. Quizás en alguno de los castillos templarios, oculto en galerías, túneles o cavidades secretas. Si recordamos nuestro episodio sobre el Papa Luna, sabremos que el castillo de Peñíscola fue puesto patas arriba, aunque no con técnicas modernas, para encontrar el códice imperial de Constantino, todo sin éxito. ¿Y el castillo de Alcalá de Xivert? Esta impresionante fortaleza en la parte superior de la montaña fue donada a los templarios por el abuelo de Jaime I y reclamada por estos durante el asedio de Burriana. Se encuentra formada por una capilla, aljibes, caballerizas, dependencias y varios torreones bastante bien conservados. ¿Es este el destino del tesoro de los templarios? ¿O podría ser una iglesia de la orden, como la iglesia de San Juan del Hospital? Un edificio que pasa desapercibido a los ojos del lego, pero que goza de ese aura de misterio de los templarios, con un patio medieval con varias cruces rojas y un gran rosetón con la cruz patada. Además, se encontraría situada en un anillo telúrico que conectaría con otros puntos de energía espiritual. Puntos entre los que destacaría el castillo de Cullà, la última posesión adquirida por la Orden del Temple en 1303, antes de su desaparición. Hablaremos más de Cullà y de la historia de los templarios en Castellón y en España, para seguir ahondando en los misterios del Temple. Pero finalicemos nuestra historia. El principal consejero de Felipe IV, Guillaume Nogaret, fallecía envenenado en 1313, pero el proceso contra los templarios continuó y en marzo del año siguiente, el maestre de la orden, Jacques de Molay, lanzaba una maldición desde la hoguera contra los conjurados. Apenas un mes después fallecía Clemente V a los 50 años y Felipe IV en noviembre de ese mismo año, a causa de un derrame en una cacería. ¿Se habría cumplido así la maldición? ¿Alguien se había encargado de liquidar a los ilustres conjurados? Y hablando de energías telúricas,
Entre 1315 y 1317 se produjeron varias inundaciones en Francia, se perdieron cosechas y creció la hambruna. Hubo epidemias de peste y murieron cientos de miles de personas. ¿Pura coincidencia? ¿Se había roto el equilibrio telúrico en Francia al trasladar los poderosos objetos religiosos a otro lugar? ¿Qué increíble poder tenían estos objetos sagrados? ¿O fue un castigo divino por la injusta eliminación de la orden, como aseguran los que critican la eliminación de la legendaria orden? ¿Y qué pasó después de la supresión del Temple? Intentaremos averiguar las claves de los misterios que rodean a la desaparición de la mítica Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón y la localización exacta de sus asombrosos tesoros. Y hasta aquí la búsqueda de hoy. Soy Juanjo Ruiz, informándote desde este mágico emplazamiento en Peñíscola, en el corazón del territorio templario de Castellón. Gracias por acompañarnos. Ya sabes que nos vemos, seguro que sí, en un próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y recuerda que la búsqueda de la verdad está en tu interior.